Los dinosaurios no fueron, por ningún medio, el único grupo dominante de reptiles existentes a lo largo de la era mesozoica. Alto sobre los cielos oceánicos, profundamente dentro de los bosques, a través de los sistemas de ríos y lagos y los altos acantilados y cañones del planeta durante este tiempo, volaban los pterosaurios, ocupando los cielos donde algún día volarían las aves. Ya estarás familiarizado con la imagen icónica de un pterosaurio de cresta larga, Pteranodon, volando sobre las olas, atrapando un pez desafortunado con su largo pico parecido al de una cigüeña. Pero hay mucho más que esto. La ciencia moderna nos ha demostrado que los pterosaurios vienen en todas las formas y tamaños, ya que había un número increíble de nichos ecológicos para que ellos explotaran, siendo algunos de los únicos y ciertamente entre los vertebrados voladores más grandes de su tiempo. Durante su largo tiempo en este planeta, los pterosaurios variaban desde pequeñas criaturas aleteantes, parecidas a murciélagos, conocidas como Anurognathids, hasta los colosales Asdarchids, las criaturas voladoras más grandes que jamás han existido. Rostros como Pterodactylus, Dimorphodon y Rhamphorhynchus dominaban los acantilados y los sistemas de agua costeros del Jurásico, mientras que rarezas menos conocidas como Leptostomia, Afrotapigera y Aramborgiania representaban algunas de las criaturas más extravagantes que jamás han respirado. En este documental vamos a examinar en profundidad algunas de estas increíbles criaturas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las más extrañas hasta las más icónicas, desde las más antiguas hasta las más recientes. Investigaremos cómo son estas criaturas, cómo viven sus vidas y cómo sabemos todo esto. Acompáñanos en un viaje al Mesozoico para explorar el misterio y la maravilla de los pterosaurios. Un malentendido común sobre los pterosaurios es que eran dinosaurios. Son de hecho arcosaurios, o miembros del clado arcovertebral Metatarsalia, un agrupamiento taxonómico que también contiene dinosaurios, aves y cocodrilos, lo que significa que los dos grupos están relacionados de manera distante. Más específicamente entonces, los pterosaurios eran parte de un clado separado dentro de ese, que contenía a los arcosaurios, conocido como Pterosauria, que contenía más de 20 familias distintas en más de 100 especies individuales. Algunos pterosaurios eran realmente diminutos, del tamaño de un pájaro cantor, lejos de los gigantescos reptiles depredadores que solemos imaginar. Por otro lado, los más grandes eran auténticos monstruos. Los pterosaurios más grandes conocidos, los Asdarchids, poseían envergaduras de 10 metros que empequeñecían incluso a las aves modernas más grandes. Al igual que los dinosaurios, se ha descrito que muchas especies de pterosaurios estaban cubiertas por una capa de filamentos suaves, lo que indica que estos reptiles aéreos probablemente eran criaturas de sangre caliente. Los pterosaurios volaban utilizando brazos alargados modificados, en los cuales, desde la punta del ala hasta cada extremidad posterior, crecía una serie de fibras musculares. Estas fibras que formaban las alas de cada pterosaurio se conocían como actinofibrillas, que podían reorientarse para adaptarse a los cambios en la corriente de aire en la que volaba el pterosaurio. No obstante, el dominio biológico del pterosaurio va más allá de sus alas. En febrero de 2022, se describieron dos especímenes maravillosamente conservados del pterosaurio Wukongopterid, del tamaño de un empuje llamado Cumpengopterus de China, lo que causó bastante revuelo. Estas criaturas fueron encontradas preservadas con bolitas de comida regurgitada, muy parecido a las lechuzas modernas, junto a ellas en una losa de roca fosilizada en la que fueron encontradas. Las lechuzas modernas típicamente regurgitan huesos, pelo, escamas y cualquier otra materia orgánica que no pueden digerir. Esto fue una prueba concluyente.
de que las criaturas prehistóricas que probablemente estaban ocupando los nichos ecológicos de aves de presa, como las lechuzas, también estaban haciendo lo mismo millones de años antes. Los dos ejemplares de Cumpengopterus que se encontraron juntos habrían estado viviendo lado a lado en un lago boscoso en medio de la China Jurásica cuando murieron o fueron asesinados, cayendo en dicho lago y gradualmente quedando cubiertos por sedimentos, lo que permitió esta alta calidad de preservación. A partir de la forma en que estas criaturas se conservaron junto a sus bolitas de comida regurgitada, podemos especular sobre otra posible característica de estos maestros de los cielos forestales. Podrían haber tenido estómagos de dos partes. Para producir bolitas de comida, las criaturas suelen requerir más de un estómago. Uno para digerir la comida comestible, el otro para almacenar material de desecho que no puede ser digerido, que finalmente es expulsado de un potente tracto digestivo. La presencia de estos paladares apunta a que algunos pterosaurios potencialmente poseían esta característica, lo que a su vez es una prueba adicional de que hay mucho que no sabemos sobre las criaturas que son tan sinónimas con nuestra visión y conocimiento de los dinosaurios y el Mesozoico. Al igual que sus lejanos primos los dinosaurios, los pterosaurios también hicieron su debut evolutivo en el período Triásico, que duró aproximadamente de 251 a 201 millones de años atrás. La primera evidencia que tenemos de verdaderos pterosaurios proviene de las etapas posteriores del período Triásico, de hace alrededor de 229 millones de años. Pero para entender su historia, todavía tenemos que viajar más atrás en el tiempo. Antes del reciente análisis de un fósil muy importante en 2020 por Martin Skura y colegas, la historia evolutiva de los pterosaurios era esencialmente desconocida. Tenían muy poca idea de cómo estas criaturas podrían haber aparecido en el planeta. Los fósiles en cuestión eran de un pequeño arcosaurio bípedo, similar a un lagarto llamado Lagerpeton, un animal de aproximadamente 60 centímetros de largo y 30 centímetros de alto. Conocido por varias muestras de fósiles, incluyendo partes de un cráneo, algunos huesos de la pelvis, extremidades anteriores y posteriores, podemos determinar que Lagarpedon tenía extremidades posteriores peculiarmente largas, dándole la apariencia de algo similar a un pequeño canguro reptiliano. Tenía pies largos con dígitos de tamaños desiguales y diferentes, muy diferentes a los de los dinosaurios y las aves. Taxonómicamente, Skura y su equipo han ubicado al pequeño Lagerpeten y sus parientes mucho más cerca de los pterosaurios, ya que de hecho comparten múltiples características anatómicas con sus descendientes aéreos. La punta sin dientes y estrechándose de la mandíbula inferior, la posición de los antebrazos e incluso algunos restos del cerebro del Lagerpeten han determinado que estos animales diminutos tienen mucho en común con los pterosaurios. La evidencia sugiere que podrían tener un vínculo directo. ¿Cómo encontró un bípedo terrestre su camino a lo largo de un viaje evolutivo? Que un día resultaría en el poderoso Quetzalcoatlus, aunque... Bueno, también se cree que el Lagarpetón y sus primeros parientes pueden haber sido arbóreos, viviendo en los árboles de una manera similar a muchas especies modernas de primates o roedores. Sus largas patas traseras les permitían saltar entre las ramas para buscar comida. Pero ¿qué pasa cuando estos árboles escasean cada vez más? ¿Qué le pasa a los animalitos que necesitan saltar entre árboles para sobrevivir? Es posible que a medida que los árboles escaseen en las áreas habitadas por Lagarpetón, el pequeño reptil necesita cubrir distancias más largas y por lo tanto desarrolló algún tipo de mecanismo de planeo. Una vez establecido esto, podría haber resultado en la primera instancia de vuelo vertebrado impulsado visto en el planeta Tierra, dando lugar a los primeros verdaderos pterosaurios. Quizás el tiempo lo dirá. Algunos de los primeros pterosaurios que evolucionaron en el Triásico tardío, a raíz del Lagerpetón, fueron los Eudimorphodontids. Estos habitantes costeros de cola larga eran pequeños para el estándar de pterosaurios, el más grande de los cuales era del tamaño de un halcón pequeño.
Fue la familia Eudimorphidae la que sentó las bases de lo que vendría durante los periodos Jurásico y Cretácico, como potencialmente una de las primeras familias establecidas de verdaderos pterosaurios que habrían cruzado rápidamente las vías fluviales y los acantilados del Triásico. Decimos potencialmente, ya que hay cierto debate sobre si estas criaturas eran realmente verdaderos pterosaurios o si eran un grupo completamente separado, conocido como Eoterosaurs. En una etapa tan temprana, puede ser difícil para los científicos discernir con precisión a qué especie pertenece en un ordenamiento taxonómico de organismos. Criaturas como el diminuto Carniadactylus eran representantes de esta familia, sin embargo. Este es un buen ejemplo de pterosaurios que poseen dientes complejos, con más de una presa, lo que permitía a la criatura masticar su comida de manera más efectiva. Esta comida probablemente habría sido pescado costero, un alimento básico para muchos pterosaurios durante el Mesozoico. La familia se amplió, con pterosaurios como el Australodactylus más grande, cuya cabeza crestada podría haber soportado una protuberancia, utilizada para exhibirse entre otros miembros de la especie. Cassinco ramus, aún más grande, originario de lo que ahora son los Alpes suizos, desde el final del período Triásico, habría sido un cazador rápido, nuevamente completo, con una cresta temprana, utilizada para exhibirse mientras recogía su presa de la superficie del agua mientras volaba. A lo largo del Triásico, los eudimorfodóntidos estuvieron acompañados por pterosaurios dimorfodontidos, como el Calestiventus, el pequeño pterosaurio acrobático con el gran pico y dientes cerrados orientados hacia afuera. En vida, podría haberse parecido a un pájaro de pico grande, como un calao, mientras se arrastraba por las rocas afiladas y los acantilados de su hogar en Utah durante el Triásico, a cuatro patas, antes de emprender vuelos a través de las brillantes vías fluviales de color azul brillante para cazar. Su contraparte europea era el Botanosaurus italiano, un volador muy pequeño y probablemente ágil, con una cola relativamente larga y flexible. Es probable que el Botanosaurus, además de alimentarse de peces, pasara bastante tiempo en las copas de los árboles, escarbando en las ramas en busca de sabrosos insectos ocultos. Sin embargo, el mayor enigma pterosauriano del Triásico proviene de una pequeña criatura llamada Phaxina erlipteris. Si las criaturas anteriores eran pequeñas, esta es verdaderamente diminuta. Con una envergadura estimada de solo 25 cm, Phaxina erlipteris fue descubierto en Brasil y descrito en 2010 como un insectívoro arbóreo que habría sido capaz de volar. Originalmente descrito con confianza como un pterosaurio, debido a las similitudes biológicas, como la forma de las extremidades anteriores y la naturaleza hueca de los huesos, la afirmación ha encontrado adversidad, ya que se descubrió que Phaxinorlipturus tenía una tibia y peroné no fusionados. Esto sería único entre todos los pterosaurios conocidos, lo que sugiere que este pequeño animal podría haber divergido del grupo principal que produjo los pterosaurios mucho antes, colocándolo en una pequeña rama diferente de este árbol. Deberemos esperar y ver para determinar la verdadera ubicación de los ojos en la historia familiar de Phax interlipterus. Los comienzos relativamente humildes de los pterosaurios fueron llevados a un nivel completamente nuevo durante el período Jurásico. En todo el globo, los pterosaurios comenzaron a extender sus alas, tanto literal como figurativamente, conquistando nuevos entornos y rincones del mundo. Se volvieron comunes en los cielos del Mesozoico, dando lugar a algunas de las primeras criaturas icónicas, conocidas tanto por la ciencia como por el público en general. Una de las primeras nuevas especies de pterosaurios que surgió en el Jurásico temprano fue Dimorphodon, una especie comúnmente presente en libros populares, películas y otros medios paleontológicos, lo que la convierte en uno de los pterosaurios más famosos. Dimorphodon era conocido por su gran cráneo y alas anchas. Estas características nos permitieron aprender mucho sobre cómo este pterosaurio, del tamaño de un halcón, pudo haber vivido. Dimorphodon lleva su nombre por sus dos tipos de dientes, largos para cortar en la mandíbula superior y cortos en la inferior.
Esto, combinado con las poderosas extremidades musculares que poseía el Dimorphodon, ha llevado a los científicos a discernir que el pterosaurio probablemente llevó un estilo de vida terrestre, tan cómodo saltando en sus 4 patas, atrapando reptiles e insectos como estaba en el aire, volando en lo alto en busca de comida. Fueron los cielos del período Jurásico los que presenciaron por primera vez la evolución de una de las familias de pterosaurios más pintorescas del Mesozoico, los Rhamphorhynchids. Además de albergar al famoso Rhamphorhynchus, la familia reclamaba muchas otras especies icónicas de pterosaurios, como Sordes y el Scaphoognathus. Estos pterosaurios tenían dientes afilados y colas largas. Sabemos mucho sobre los Rhamphorhynchids en particular debido al gran número de especímenes perfectamente conservados que los científicos han desenterrado y descrito. Toma por ejemplo a Rhamphorhynchus, una criatura bien conocida, con un hocico largo y dientes cerrados que se entrelazan. Muchos especímenes de este están tan increíblemente bien conservados que incluso alguien completamente desconocido con los reptiles fósiles podría discernir cómo se habría visto esta criatura en vida. Volando con una envergadura de 1,8 metros, el pterosaurio habría rozado las aguas de la Alemania Jurásica, atrapando peces con su boca llena de agujas afiladas y cerradas. Los largos dientes de Rhamphorhynchus formaban una trampa inescapable para los peces desafortunados que caían víctimas de este depredador eficiente. Mucho menos especializado que algunas de las formas extrañas que surgirían en el Cretácico, Rhamphorhynchus era visto como una especie de gaviota reptiliana grande, un generalista costero perfectamente adaptado a una vida en el aire. Quizás el más extraño de los pterosaurios del Jurásico eran los Aneurognátidos. Pareciendo algo entre una rana, un murciélago y un búho, criaturas como el Aneurognathus, Gealopterus y Leuopterus estaban entre los pterosaurios más pequeños. Cubiertos de una pelusa filamentosa que aislaba a las criaturas de las frías noches jurásicas donde cazaban insectos al vuelo, similar a los chotacabras y vencejos modernos. Sus grandes ojos les permitían ver claramente en la oscuridad de la noche, mientras revoloteaban por los bosques tras los numerosos insectos alados con los que compartían un ambiente. El más famoso de estos seres es, sin duda, Aneurognathus. Con sus alas anchas y largos bigotes, estaba perfectamente adaptado a su estilo de vida en los bosques del Jurásico tardío de la actual Alemania. Los filamentos similares a pelo presentes en las alas de los Aneurognátids conocidos habrían amortiguado los aleteos de los pterosaurios en el tranquilo bosque, facilitándole mucho más acercarse sigilosamente a los insectos sin ser oído o visto. El Jurásico tardío también dio origen al Pterodactylus, uno de los pterosaurios más famosos de la época. Con una envergadura registrada de poco más de 1 metro de longitud, este fue el primer pterosaurio que se reconstruyó científicamente. En 1800, Johann Hermann restauró al Pterodactylus como una criatura peluda, similar a un murciélago, con una enorme membrana alada. De hecho, fue Hermann quien inicialmente discernió que los pterosaurios debían haber podido volar con sus extremidades, las cuales debían haber sido soportadas por algún tipo de estructura alada entre los dedos. Aunque estaba bastante lejos con su reconstrucción inicial, le debemos gran parte de nuestro conocimiento sobre la apariencia de los pterosaurios en general a él. Los estudios del tamaño y las proporciones de los anillos escleróticos de Pterodactylus, anillos de hueso encontrados en los ojos de muchos vertebrados que sostienen el ojo en sí, han demostrado que el animal era diurno, activo durante el día y dormía por la noche. Conocemos la especie increíblemente bien. Pterodactylus continuó creciendo a lo largo de su vida, como hemos visto en los numerosos especímenes de adultos e infantes que se han desenterrado en Alemania. Basándonos en la estructura del pico y los dientes, también podemos deducir que el Pterodactylus era un piscívoro que complementaba su dieta con invertebrados marinos, como los cefalópodos, nativos de la ola de agua jurásica alemana y las costas. Para el período Cretácico, los pterosaurios habían florecido en todo tipo de formas y tamaños extraños. Aunque algunos aún se parecían a lo que el público reconocería como un pterosaurio, muchos se habían vuelto más extravagantes e irreconocibles.
No era raro encontrar entre sus filas extraños filtradores, colosales depredadores en la cima de la cadena alimenticia y piscívoros de cuello largo, mientras se extendían por todo el globo junto a sus primos dinosaurios. No podemos hacer un video sobre pterosaurios sin mencionar a su representante más icónico, el poderoso Pteranodon. Habitando las costas del mar interior occidental de los Estados Unidos, un gran mar interior situado en lo que un día se convertiría en el centro de América del Norte hace unos 85 millones de años, este gobernante del cielo medía 5 metros de punta a punta de las alas y probablemente se alimentaba de peces, buceando tras su presa con alas inmensamente poderosas y plegadas, como los cormoranes y alcatraces modernos. Incluso estos gigantes tenían que estar alerta. Debajo de ellos acechaban numerosos mosasaurios, reptiles marinos gigantes que fácilmente podrían haber sido una amenaza letal para un pteranodon desprevenido. A través del mar interior occidental, Pteranodon no era de ninguna manera el único representante del clado Pterosauria. El extraño pero aún reconocible Nyctosaurus también vagaba por estos cielos costeros, y ciertamente era fácil distinguirlos de los contemporáneos de Pteranodon. En la parte superior del cráneo de Nyctosaurus, que también tenía una impresionante envergadura de 2 metros, comparable a las águilas y cigüeñas de la Tierra moderna, tenía una de las crestas más extravagantes vistas en los pterosaurios. Un enorme poste de más de medio metro de longitud sobresalía de la parte superior del cráneo de Nyctosaurus, de donde otro poste brotaba horizontalmente desde la mitad del primero. Inicialmente se pensó que Nyctosaurus usaba esta cresta como una enorme vela, con una membrana de piel estirada a través de ella, pero ninguna evidencia fósil respalda esta teoría. En cambio, es mucho más probable que el pterosaurio usara la enorme cresta en elaboradas exhibiciones de apareamiento. Los machos con las crestas más grandes y de colores más brillantes ganaban el derecho a aparearse. Es muy probable que Nyctosaurus volara como un albatros moderno, planeando largas distancias sin aletear sus alas, como método para conservar energía y viajar largas distancias, mientras pescaba desde la superficie del mar interior occidental. Durante el Cretácico, en otras regiones del mundo, evolucionaban verdaderas rarezas. En los pantanosos humedales de Argentina, un pterosaurio relativamente pequeño, con un cuello largo y una envergadura de alrededor de 1,5 metros, se estableció. A menudo reconstruido con la coloración de un flamenco rosa brillante, se cree que Pterodostro vivió una vida no muy diferente a la de uno. Lo que distingue a Pterodostro de los otros pterosaurios del Cretácico es la forma en que se alimentaba, vadeando en agua hasta la rodilla. Esta peculiar criatura habría sumergido su cabeza en las olas suaves y filtrado el sedimento con sus largos dientes similares a cerdas. Uno de los pterosaurios más derivados y especializados de todos, Pterodostro habría sido capaz de separar invertebrados del lodo y sedimento de abajo, permitiendo que el agua excesiva simplemente pasara a través de sus mandíbulas como un flamenco moderno. Además, el análisis de los anillos esclerales revela que Pterodostro era principalmente nocturno. Aunque bastante pequeño para un pterosaurio Cretaceous, sin duda habría sido una vista alarmante mientras se encorvaba sobre el agua, moviendo sus largas mandíbulas de izquierda a derecha. Pterodostro era lo que se ha conocido como un pterosaurio tenocasmatid, una familia caracterizada por su afición al agua, tanto dulce como marina, mientras volaban con alas delgadas y largas sobre las olas barridas. Este fue un grupo exitoso de animales a lo largo del Cretácico, y se pueden ver ejemplos de la familia en todo el mundo. China fue especialmente rica en Tenochasmatids, albergando múltiples especies, incluyendo Forfexopterus, Moganopterus y Bepiaopterus. Durante el Cretácico, un grupo de pterosaurios evolucionó superando a cualquier dinosaurio conocido en tamaño en otras partes del mundo. Conocidos como los Azhdarchids, estos eran verdaderos titanes entre las filas de los pterosaurios. Conocemos muchas especies diferentes de Azhdarchid, algunas de las cuales son caras bastante famosas. Gigantes como Quetzalcoatlus y Hatzegopteryx han disfrutado de apariciones en los medios de comunicación convencionales, y el primero es popular entre el público como resultado. Es el pterosaurio más grande conocido, con un tamaño similar al de una avioneta.
Un cráneo colosal estaba soportado por un cuello largo y poderoso, en la base del cual se situaba un cuerpo comparativamente pequeño para su tamaño. Poseía alas gigantes que, a pesar de la apariencia desproporcionada del animal, probablemente permitían el vuelo. Algunas teorías se oponen a esto, sin embargo, y existen argumentos que afirman que los Azdarchids más grandes, como Quetzalcoatlus, no podían volar en absoluto y en cambio se desplazaban a través del dramático paisaje de Texas en el Cretácico a 4 patas, atrapando animales más pequeños o carroñando como un gigantesco buitre reptiliano. Al final del Cretácico, enormes Azdarchids se distribuían globalmente. El poderoso Volga Draco habitaba lo que un día se convertiría en la cuenca del río Volga en Rusia. Canadá reclamó al titánico depredador aéreo Criodracon. El aterrador Aramborgiania, una criatura más alta que una jirafa, habitaba lo que ahora es Jordania, y el apropiadamente llamado Aerotitán volaba a través de las montañas y costas de Argentina. Estas criaturas son tan grandes que fácilmente podrían haber tomado un dinosaurio pequeño o bebé como presa fácil mientras descendían del cielo con sus colosales alas. Sin embargo, no todos los Azdarchids eran tan masivos y se han desenterrado muchos fósiles que representan criaturas de tamaño más humilde. Radiodactylus es una de esas criaturas que probablemente solo tenía una envergadura de alrededor de 1,5 metros, muy lejos de sus primos Quetzalcoatlus y Aramborgiania. Este pequeño pterosaurio fue hallado en Texas durante la construcción de una planta nuclear. Probablemente vivió un estilo de vida similar al de algunos de los Azdarchids más grandes, acechando comida en el suelo y volando más raramente que algunos de los pterosaurios más acrobáticos y de menor estatura del Jurásico y Triásico. Texas estaba sumergida por el mar en la época en que Radiodactylus estaba presente, lo que significa que debió haber vivido en los acantilados o playas que habrían rodeado el área. Los científicos siguen desenterrando a los Darkids. En 2017 se describió una criatura basada en una serie de grandes fragmentos de huesos del cuello. Aún por recibir un nombre científico, a esta criatura se le llama cariñosamente el gigante mongol. Un enorme mongoliano como Darkid que habría habitado las exuberantes selvas y pantanos de lo que ahora es el árido desierto de Gobi. Como en toda la paleontología, cuantos más especímenes se desentierran, más aprendemos. Se cree que algunos de estos colosos podrían haber estado mejor adaptados a un estilo de vida frugívoro, comiendo las diversas especies de frutas que evolucionaron durante el Cretácico. Si esto es cierto, un buen análogo moderno para algunas de estas criaturas podría ser el casuario, grandes parientes del emú que viven en el sureste de Asia y el norte de Australia. Estas aves gigantes, tan agresivas como son, se alimentan principalmente de frutas y complementan sus dietas con invertebrados, así como con pequeños mamíferos y reptiles. Los más extravagantes de los pterosaurios del Cretácico fueron sin duda los tapajáridos. Muchos de estos pterosaurios de tamaño pequeño a mediano tenían una elaborada cresta en la cabeza curvada, probablemente utilizada en despliegues de apareamiento vibrantes y complejos. Quizás el ejemplo más extremo es Tupandactylus, una especie bastante grande de tapajoran brasileño, con una cresta muy grande de hecho. La cresta estaba hecha de queratina, el mismo material que compone el cabello y las uñas humanas. Se propone que Tupandactylus era otro comedor de frutas. Habría prosperado en un exuberante entorno de laguna costera, donde probablemente vivía en colonias en lo alto de los acantilados. Aunque es probable que las crestas hayan jugado un papel en la exhibición, también podrían haberse utilizado para enviar señales y mensajes a miembros de la misma especie, o quizás las marcas en las crestas se usaban para que un Tupandactylus pudiera reconocer a otro en medio de un ocupado cielo cretácico. Afrotapajara es otro ejemplo principal de lo que probablemente habría sido un pterosaurio muy impresionante. Habitando en los deltas de ríos tropicales del Cretácico en Marruecos, la aparición de Afrotapajara en el registro fósil coincide con la aparición de las primeras plantas con flores. Este maestro del aire de colores vivos probablemente se alimentaba de los frutos frescos de estas plantas.
La fama de los tapajáridos entre los anales de la biología de los pterosaurios es que uno de ellos podría ser el pterosaurio más pequeño conocido por la ciencia hasta ahora. Decimos podría, ya que hay cierto debate sobre si Nemicolopterus era realmente un tapajárido, pero al menos era un asdarcoide, parte de un grupo más amplio que incluía tanto a los coloridos tapajáridos como a los poderosos asdarquidos. Nemicolopterus era diminuto, midiendo solo 5 centímetros de longitud con una envergadura de 25 centímetros. El único espécimen conocido era un subadulto, y probablemente no habría crecido mucho más antes de alcanzar su tamaño completo. Es probable que esta pequeña criatura revoloteaba alrededor de los bosques del Cretácico temprano de China, donde podría haber atrapado insectos en vuelo, complementando su dieta con porciones de fruta. Vivía junto a una gran cantidad de asombrosos pterosaurios. Vivía a la sombra de los mucho más grandes Moganopterus y Leondingopterus, así como una diversa selección de dinosaurios como el Cyanotyrannus, un gran terópodo. No obstante, la peculiar variedad de pterosaurios cretácicos no acabó allí. Mira a Leptostomia, por ejemplo. Este era un pterosaurio no muy diferente en términos de plan corporal de algunos de los gigantes asdarchids, pero solo medía 50 centímetros de altura y no era un pariente directo. Lo que es más, estos pequeños pterosaurios eran dueños de largos picos sondeadores, muy parecidos a las aves zancudas modernas, de playeros o capturadores de ostras. Es probable que estas pequeñas criaturas hayan vivido en los humedales costeros y lodazales, junto a famosos dinosaurios gigantes como el Spinosaurus. Con sus largos picos, sondean el sedimento del borde del agua buscando invertebrados. Los sunguripteridos, conocidos por los fósiles desenterrados en Asia y Sudamérica, son igualmente extraños a la vista humana. Estas criaturas, parecidas a los asdarchids, eran bastante grandes y probablemente muchas eran depredadores acuáticos. Vivían y cazaban en las vías fluviales del Cretácico, donde atrapaban peces de agua dulce e invertebrados con picos afilados y levantados. Sus cráneos también soportaban crestas elaboradas, lo que les habría dado una apariencia facial extraña en comparación con algunos de los pterosaurios de aspecto más modesto que conocemos. Criaturas como el Sumeripterus, Domechodactylus y Lonchognathosaurus eran ejemplos de este grupo, que podrían haberse parecido en vida a aves acuáticas como gaviotas, zampullines y zancudas. Otro grupo de pterosaurios que sin duda vale la pena explorar en la última parada de este recorrido son los grandes ornitocíridos, similares a los albatros. Algunos de estos antiguos dominadores del cielo eran realmente enormes. Uno de los ornitocíridos más grandes conocidos, con una envergadura de alrededor de 8 metros de ancho, era el Tropiognathus. Otros, como el Ornithochirus, Mithunga y Arthrodactylus, se sabía que medían alrededor de 4 o 5 metros de punta a punta de las alas. Lo que hace especiales a estas criaturas, sus alas son extremadamente largas en proporción a su cuerpo. Al igual que un albatros moderno, se sugiere que estas grandes criaturas habrían migrado muchas millas, posiblemente incluso a través del globo, para reproducirse o hallar nuevas fuentes de alimento. Esa comida habría incluido los peces de los mares del Cretácico, solo conscientes de las enormes mandíbulas curvas que se cerraban sobre ellos cuando ya era demasiado tarde. Piensa en la diversidad entre el mundo de las aves hoy en día. No es descabellado pensar que muchos de los pterosaurios habrían ocupado esos nichos evolutivos que asociamos con las aves modernas, ya que eran el grupo más grande de vertebrados voladores vivos en ese momento. Se conocen especies carnívoras grandes, especies piscívoras oceánicas, especies frugívoras que habitan en los bosques y especies de aves zancudas pequeñas. El mundo de los pterosaurios es más complejo de lo que parece. Muchos de nosotros reconoceremos al pteranodon representado en las franquicias de Jurassic Park y Jurassic World, criaturas escamosas y parecidas a murciélagos empeñadas en la agresión y la matanza. Como siempre, la naturaleza es mucho más matizada.
Existieron diversas especies de pterosaurios que apenas estamos conociendo. Nos presentan un nuevo mundo de conocimiento. Claro, habrá habido pterosaurios que habrán sido peligrosos, pero esto no representa a todo el grupo de animales. Es probable que muchos de estos animales hayan sido tímidos y temerosos, viviendo a la sombra de especies más grandes. Casi tan diversos como los dinosaurios con los que vivieron y evolucionaron, los pterosaurios son seguramente igual de interesantes que sus famosos primos.